vamos a seguir con ustedes compartiendo en este momento más información. Y como todos los días miércoles, vamos a charlar un ratito con Fabio Pircho. Fabio, muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo andás? Buenos días, José Luis. ¿Todo bien? Con un poquito nomás de calor, como estamos en la época de verano, pero bueno, acá estamos. ¿Vos todo bien, José Luis? Todo bien, por suerte, todo muy bien. Bueno, Fabio, aprovechando, ¿no?, que estamos atravesando una ola de calor con temperaturas verdaderamente muy altas, vamos a aprovechar para hablar un poquito, para que nos cuentes un poco cómo en otras épocas, en otros momentos de la historia de la Argentina, de la historia de lo que ha sido la gesta en el campo, del gaucho, de la China, bueno, cómo hacían para soportar estos calores que hoy nosotros sin ventilador, o aquellos que pueden sin aire acondicionado, realmente no podemos estar. Sí, realmente nosotros hoy nos estamos en una situación que no soportamos el calor, como vos bien lo dijiste, con ventiladores, con aire, inclusive yo estoy hablando de la camioneta con el aire prendido, cosa que en la época de antaño el gaucho ha sufrido mucho las inclemencias del tiempo, tanto los calores como los fríos, porque la realidad era que árboles había muy poco, Sí. era todo despoblado, era pajonales, y la única forma de guarecerse era encontrar la sombra de algún ombú, que el ombú en realidad es una hierba, porque no es un producto leñoso, digamos, no sirve para leña. Era lo único que tenía en medio de las pampas, que había era algún ombú, y después bueno, encontrar para refrescarse algún accidente natural, arroyo, laguna, lo que fuera. Y después otra cosa importante, que cuando llegaron los ranchos, ya que se afinca como vivienda, porque la primer vivienda del gaucho fue un bendito. El bendito lo explico en una forma muy resumida. Eran 2 cueros en forma de carpa, lo que daba el tamaño de 2 cueros en forma de una carpa que hoy se arman normalmente en un camping o cualquier cosa. Eso servía tanto para guarecerse de la lluvia, del frío y del calor. Y en los ranchos había un problema muy importante en verano, porque normalmente el fogón estaba encendido para mantener el agua caliente, y todo ese tipo de cosas, y tenía un agujero en el centro primitivamente, cuando no se habían hecho la chimenea, digamos, era un agujero en el centro del techo de paja, para que saliera el humo, porque la realidad es que había que andar escondido bajo el humo. Y la forma que tenían era, habían buscado la vuelta de hacer una ramada. ¿La ramada en qué consistía? Consistía en un alero, fuera del plano del rancho, digamos, bastante tupida, con todo lo que se podía, digamos, un armazón como una galería, y eso era lo que se aprovechaba como sombra y como algo más de fresco en el verano. Y es el lugar donde dormían afuera, cuando ya el gaucho estaba afincado y tenía su familia por los trabajos, como comentamos antes, en los sanaderos, en los mataderos y en las estancias, y era la forma de soportar los calores. Bien, así que de esa forma entonces era como se soportaban los calores. Claro, no había ningún medio, ningún método que no fuera la naturaleza, o sea, acomodarse a lo que la naturaleza te daba. Si tenías la suerte que te daba un árbol, que lo más común que había en nuestras pampas era el ombú, que era, digamos, como decir hoy, tener un aire acondicionado, estar bajo una planta de ombú, Claro. porque era lo que había, y es un producto, es una planta que por ahí a veces mal llamada árbol, en realidad es una hierba, porque es un producto que no sirve la leña. Digamos, es una madera que no da calor, no da, o sea,
digamos, de contextura fofa, por eso es una hierba, es como digamos, como una planta de sarro o cualquier otro tipo de cosas. Eran los más preciados por Dios. Bien. ¿Y cuándo más o menos comenzó a mejorar un poco la vida del gaucho y del campo y de las mujeres en el campo? Y la verdad que la vida en el campo empezó a mejorar bastante, mucho más tarde que en la ciudad. Estamos hablando ya de arriba de 1900, 1940, 1950, empezaron a haber algún tipo de comodidades, porque la realidad es que los ranchos, si bien mejoraron en su estructura, porque ya era un rancho de chorizo, impermeable y todo, pero pasado el 1900 ya empezaron ese tipo de ranchos, los últimos, 1800 y pico, 1900, que lo que sí le daba ese tipo de ranchos era que al ser de paredes de chorizos, como está el ejemplo del almacén La Paz en Roque Pérez, que era amasar el barro, hacer un pisadero con paja, en una estructura de palos y alambre ya en ese momento, y se iban poniendo los chorizos, se iban pegando, y después eso se revocaba, entonces se hacía una pared bastante ancha, y lo que se lograba con eso era una protección al revocarla y todo, que se hacía impermeable y a su vez se hacía bastante atérmico. Ya ahí estamos hablando de los ranchos sofisticados, porque si nombramos un rancho sofisticado de 1800 y pico, 1840, es el rancho de Rosas, que está en la estancia Los Cerrillos, que hoy está trasladado a Monte, como monumento histórico, que ese sí era un rancho construido con paredes de adobe, pero de 40 a 45 centímetros, un techo construido con pasto dulce, todo traído de la zona del litoral, que era un rancho confortable, pero estamos hablando de un rancho de una estancia de una familia terrateniente. Por eso te digo que después de 1900 y pico empezaron a acomodarse un poco en el rancho, y con la llegada también de la energía eléctrica, porque no te olvides que tenemos zonas rurales todavía que no hay energía eléctrica, que tienen que proveerse de otros medios, ya sea generadores, aerocargadores y energía solar. Capaz que esta es una pregunta muy tonta, ¿no? Pero no, me gustaría hacértela, porque siempre se ha comentado, se ha hablado, vos capaz que lo vas a explicar o vas a decir que no es así, que las edificaciones con barro tendían a conservar el lugar un poco más fresco en verano y un poco más caluroso en el invierno. O sea, que el barro era un elemento muy, pero muy importante a la hora de hacer las viviendas para el gaucho. La pregunta tuya es importantísima, José Luis, no es una pregunta tonta. Es una pregunta muy importante y es totalmente cierto. Se habla que el barro es atérmico, en términos generales. ¿Por qué? Porque una construcción de barro, de adobe bien construida, lo que hace es pasar a ser fresco en verano e inclusive darle calidez en invierno. ¿Por qué? Porque al ser una pared tan ancha, lo que hace es tener poca transmisión de calor y poca transmisión de frío, cosa que el cemento, por ejemplo, lo que tenemos de cemento, ¿qué hace? Absorber rápidamente el calor, lo que es el verano, y después, en invierno, absorbe rápidamente el frío. Entonces las construcciones de barro, que inclusive las construcciones de adobe, son ladrillos más grandes, pero sin cocinar. Esa es la diferencia entre el ladrillo común y el ladrillo de adobe. Está hecho bajo el mismo pisadero, pero no se cocina. Entonces ese barro, al no cocinarse, digamos que se seca en forma natural, lo que produce es eso, ¿sí? Exactamente, que sea mucho más fresco en verano y como es y aproveche mucho más el calor, se aproveche mucho más en invierno. E inclusive al ser las construcciones bajas,
digamos que por qué eran bajas las construcciones, por el tema de los vientos también y de los malones. La construcción baja que hacía, se perdía un poco entre los pajonales con el tema del techo de paja y a su vez se resguardaba mucho de los vientos. ¿Cómo la gente de otra época sabía cómo construir o cómo crear, ¿no es cierto?, su lugar para estar sin necesidad de ser arquitecto o ingeniero, ¿no? ¿Cómo ha ido evolucionando la vida del ser humano? Claro, y vos fijate otra cosa, observando en los campos, las taperas pocas que han quedado, ¿no es cierto?, de ranchos. Fíjate que ningún rancho le llegó el agua, ningún rancho se inundó, y no había ninguna cota satelital para medir altura, niveles de agua, ni otro tipo de cosas. Simplemente era la observación del hombre y la vaquía para ver por dónde iba el agua y por dónde no. Entonces, muchas cosas hacían que en forma empírica, porque no había ningún tipo de plano, ni de arquitectura, ni nada que pudiera determinar cómo hacer el rancho. A ver, en su momento se seguían las cuevas para ver dónde hacer el rancho. Aparte de la loma, digamos, que vos podías ver natural, era donde se hacían las cuevas, porque donde hacían las cuevas la bicacha, donde hacían las cuevas los peludos, era porque no se llenaba de agua. Fíjate vos qué tipo de observación empírica. Fabio, gracias, muchas gracias por tu tiempo, gracias por la posibilidad de esta columna y seguramente en la semana hablaremos de las cotizaciones del mercado de Liniers y de granos, como lo hicimos hoy temprano, la columna de todos los días miércoles, así que muchísimas gracias por tu tiempo, gracias. Y aparte te quiero hacer si me permitís 2 segundos más, algo para la ganadería, porque lo que estamos recomendando nosotros como consignatarios y como técnicos, estamos recomendando por las altas temperaturas hacer los menos movimientos posibles que no sean necesarios de hacienda, porque se produce un estrés térmico y se produce mortandad a causa de eso. Tanto sea en los racionamientos, en las horas de trabajo y todo, digamos, para hablar del bienestar animal. Que eso lo quería aclarar ya que estamos en esto, y bueno, mañana tendremos el informe completo del día de hoy de lo que es las cotizaciones del mercado de Hacienda y los granos. Gracias, muchas gracias, Fabio. No, gracias a vos, José Luis. Te mando un abrazo enorme y seguimos seguimos en contacto. En contacto, y bueno, la semana que viene por ahí estaremos en forma presencial. Exactamente, muchísimas gracias. Un abrazo enorme, gracias a vos. Gracias, chao, hasta luego, hasta luego. Chao, chao. Bien, así estaba charlando con nosotros Fabio Pircho. Veterinaria El Gaucho, servicio integral para mascotas y animales de crianza, revisaciones generales, vacunaciones, asesoramiento, reproducción, cirugías, baño y peluquería de mascotas. Dale a tu mascota lo mejor. Descubrí nuestra amplia variedad en alimentos balanceados Royal Canin. Te esperamos en la esquina de 7 y 28. Teléfono 421-123. Veterinaria El Gaucho. Próximamente, en General Las Heras, apertura de la sucursal de Taller MFL de Marcelo Letieri.